Hola a todos. Vamos a continuar con la explicación de lo que veníamos haciendo con los ejemplos de las tablas que estábamos haciendo en el video anterior. Pero esta vez nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el DDLL y el DML. El DDL, que significa Data Manipulation Language, es el encargado es como la sintaxis de SQL encargada de manipular las estructuras grandes, o sea, como decir la estructura general de la base de datos. Me estoy refiriendo al DLL. Crear las tablas, modificar las tablas, etcétera, es como el macro. Y el DML viene siendo ya la manipulación de los datos, de los registros. Entonces, esa es la diferencia, que es Data Manipulation Language y Data Definition Language. Pasé las tablas que teníamos en nuestro ejemplo de Excel, las que teníamos las pasé acá y les hice unos pequeños ajustes de color para que tuviéramos como una visual mejor de cómo estaban funcionando las relaciones que hemos creado en la teoría de las tablas. Aquí tenemos que en amarillo coloqué, por ejemplo, la tabla de estudiantes que teníamos creada ahí en teoría. En amarillo coloqué todo este renglón del estudiante Juan, que está relacionada con el curso, con el número 56 de la tabla grados. Y la tabla grados, el grado número 56, corresponde al grado primero. O sea, lo puse en amarillo porque, pues, para que viéramos que tiene como una especie de conexión. Eso es la parte de la relación de la base de datos. Por eso se llaman bases de datos relacionales, porque están relacionadas. Entonces, aquí vemos esa relación de esta tabla y la tabla estudiantes. Lo estamos viendo con el resalte en amarillo. Entonces, cuando nos traemos el 56 a este campo, pues estamos relacionándolo con el 56 de la tabla grado, que corresponde al grado primero. Lo mismo estaría ocurriendo con el segundo registro, con la ley de 2 del estudiante, que en este caso se llama María José. Aquí estamos viendo que está relacionada es con el 64, que lo tenemos también acá, por eso está en verde y pertenece al grado segundo. ¿Listo? eh, Podemos ver que más adelante también tenemos otras relaciones que hemos creado también en la teoría, como lo es acá. La tabla grados materias, el ID 56 está repetido 3 veces porque corresponden a ese grado, contiene 3 materias, 1, 2 y 3, que a su vez están relacionadas en la tabla materia. Está la tabla puente, porque la relación de la tabla grados y materias es de varios a varios. Un grado puede tener varias materias y una materia puede estar en varios grados. Entonces, por eso vemos que este puente, por eso también lo puse en colores. Mira, por ejemplo, matemáticas. Matemáticas, ustedes lo ven en este colorcito como ocre, que tiene la ID de materia 1, está relacionado acá con la ID de materia 1 al grado 56. Pero el grado 56 también tiene otra. En este caso sería la de inglés. Y asimismo con geografía. Perdón, geografía en este caso no. La que tendríamos aquí sería la 5, que es educación física. Miren acá. Esta 5 también está aquí. Entonces, si ustedes notan, hay una relación entre una tabla y la otra eh, referente a sus IDs. O sea, las claves foráneas de una se relacionan con las primarias de la otra, que eso lo vamos a ver ahorita. Lo estaba viendo, lo estábamos poniendo en la teoría para que lo pudieran apreciar. Pero ahorita, después de ver el DML y el DLL, vamos luego a ver lo que son las relaciones otra vez. Por ahí tengo un video de relaciones, vamos a hacer otro para explicarlas sobre esta tabla, de cómo podemos ya relacionarlas en código. Pero pues por ahora visualmente están así. ¿Listo? Quería que pueden revisarla con calma, ahí están. Simplemente pausan el video, toman el pantallazo y miran lo que trata de representar esos colores, las relaciones que tienen uno a uno. Caso aquí puntual, salud de la tabla materias con el ID 4 no está en ninguna tabla, miren, no está ni aquí,
ni está en grados, ni está en materia, ni está en estudiante. ¿Por qué? Porque simplemente salud se creó como una materia, pero no ha sido usada, no ha sido relacionada. Lo puse así intencionalmente para que vieran que pues, no es necesario que exista, que puede existir en la tabla de materias, pero no necesariamente en las otras, o sea, no haber sido usado ese registro en ninguna otra relación. O sea que esas tablas se pueden rellenar de manera independiente y luego ser relacionadas si así lo permite la estructura que hemos creado a nivel de relación de tablas. Listo. Ahora sí pasemos un poco lo que es DLL y DML. Comencemos con el DDL. El DDL, que es Data Definition Language en SQL, básicamente lo que hace es definir los datos, definir, por ejemplo, crear las bases de datos, eh, borrar bases de datos, crear tablas, etcétera. Todo lo que no son registros, lo que son los contenedores, lo que es la estructura como tal, pero no los registros. No estamos manipulando datos, estamos manipulando como la estructura. Por eso se traduce como definición de datos, el lenguaje de definición de datos. ¿Listo? Tenemos también, como lo estoy aquí ejemplarizando como para tener una visual más didáctica, porque uno lo ve en código y lo ve un poco como regado, como todo junto y tiende uno a confundirse, sobre todo cuando uno está iniciando. Entonces lo que hice acá es tratar de dar una visual más didáctica de qué elementos intervienen, qué constantes tenemos y más o menos cómo es la estructura de unos ejemplos de L que les tengo acá para que los podamos ver y pasar directamente a código. Vamos a ver primero las estructuras. Por ejemplo, para crear una base de datos, aquí tendríamos que se utiliza esta palabra reservada create, database, el nombre de la base de datos a crear y se termina con un punto y coma. ¿Por qué me parece importante que tengamos claras estas estructuras? Porque se conservan, o sea, esas estructuras se repiten, es como algo que siempre se va a usar, una misma forma para hacer esas manipulaciones. Cambian obviamente pues los argumentos, pero, pero la sintaxis, por ejemplo, siempre termina con punto y coma. Esto le dice al administrador de la base de datos, al gestor, le dice, aquí termina la instrucción, por ejemplo. Este punto y coma nos da la definición de que termina la instrucción. ¿Listo? Entonces tengámoslo presente también. Para borrarla, miren que es muy similar porque si ustedes ven, aquí dice drop y database. En el primero decía create y en el segundo drop. Solo cambia la palabra clave porque se conserva el nombre de la base de datos y el punto y coma. Sencillas, instrucciones sencillas. La puse en rojo, porque pues drop database entenderán que borra la base de datos y pues se pierde la base de datos, entonces es delicada. Por eso la está en rojo. También en el DLL entran las creaciones de las tablas que tenemos acá. Esta es la creación de tabla. Si la analizamos, utilizamos la palabra reservada create, nombre de la tabla, y aquí hay algo que es el paréntesis abierto y el paréntesis cerrado. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Lo que quiero ejemplarizar. Algunas veces, por lo general, a veces enseñan muy corrido, o sea, hacen el renglón largo, largo, ponen las comas y todo, y como que uno no entiende bien la estructura de qué es lo que se quiere mostrar, o sea, cómo está estructurada el renglón, cómo está creado. Por eso lo coloqué en cuadritos y lo coloqué en colores para que veamos la estructura. Siempre usamos la palabra inicial, create en este caso, para crear la tabla, el nombre de la tabla, abrimos un paréntesis y lo cerramos abajo. Lo que está dentro de los paréntesis, en este caso es este bloque, parecido a Java, un bloque, ¿sí? Parecido a un lenguaje de programación, un bloque. Lo que está dentro de ese bloque tiene ciertas coherencias. ¿Por qué? Porque si se en el nombre del campo 1, o sea, el campo tal, voy a crearle el tipo de dato de campo, entero, varchar, y las características adicionales. Si es primary key, not null, incremental, hay varias características adicionales que se pueden poner aquí. Pero si ustedes notan, termina con una coma ese renglón, pero no hay comas adicionales en ninguna otra parte. Acá no hay ninguna coma, acá no hay comas, ni acá hay comas.
¿Por qué? Porque simple y sencillamente el programa nos entiende que las comas son las que nos van a decir, vas a poner otro renglón. Si el programa encuentra una coma, significa que espera el siguiente renglón, el nombre del campo 2, el tipo de dato, las características que le queramos poner y la coma le indica al programa, oye, va a seguir otro campo, nombre de campo 3, el tipo de dato del campo y las características adicionales. Y aquí no tenemos coma. Entonces le está diciendo al programa, ya no tengo más características adicionales. Cierras el paréntesis y termina la instrucción con punto y coma. Muy similar a Java porque miren que termina con punto y coma la instrucción. En SQL también es coincidencia en este caso. Entonces analicemos bien esto. ¿Por qué? Porque de esta forma nos queda más fácil entender esa estructura. Por ejemplo, de la creación de tabla. ¿Sí? De esta forma podemos ver cómo crear, cómo estructurar la sentencia de crear una tabla en el lenguaje SQL, sea en que sea el gestor de base de datos que estemos usando, MySQL, SQL Server, Oracle, manejan la misma estructura porque es el estándar. ¿Listo? Modificar una tabla. Modificar una tabla tiene el alter en vez del create que hemos visto ahorita. Table, palabra reservada, tiene que escribirse tal cual, por eso las tengo como en naranjita. Nombre de la tabla que vamos a modificar. En este caso vamos a agregar un campo. La palabra reservada add, que significa adicionar, el nombre del nuevo campo y el tipo de dato de ese campo. Y miren que terminamos con punto y coma. ¿Listo? Entonces, esta sería la estructura para lo que es el modificar una tabla en el contexto de agregar un campo. Alter table, nombre de la tabla. Add, que es la palabra reservada de adicionar, nombre del campo, tipo del dato, porque pues no podemos colocar un campo sin el tipo de dato, sea un entero, sea un varchar, eso recordamos los tipos de datos de MySQL que son, eso lo vimos hace un tiempito, esos tipos de datos son los que van aquí. Ahora miremos la edición de la tabla, eliminar, perdón. Para eliminar una tabla tenemos esta sentencia. Miren que es muy similar a la otra, lo que pasa es que tiene menos campos. Ustedes ven drop, aquí era alter, que era modificar, en este caso es drop, que es eliminar tabla. Repite la palabra reservada tabla, el nombre de la tabla y sencillamente punto y coma. Entonces aquí borramos toda la tabla, la quitamos. Esto es delicado porque nos va a borrar la tabla entera. Entonces recuerden palabras reservadas y nombre de la tabla. Ahora vamos a modificar. La modificación es esta. Pero en este caso vamos a modificar una tabla agregando una columna. Entonces, alter, que es la palabra reservada para modificar, table, que estamos diciendo vamos a modificar una tabla, el nombre de la tabla. Ustedes se preguntarán por qué lo cambio acá y no lo hago en un solo renglón. O sea, yo puedo poner esta parte la hubiera podido poner acá. No la coloqué ahí a propósito, ¿para qué? Para que tengamos como una estructura un poco más amigable. Si le ponemos todo de largo, como que nos perdemos. Entonces a mí me parece, a mí en mi modo de verlo, me parece más sencillo como estructurarlo como por pisos para que veamos. ¿Por qué lo partí aquí? Pues porque aquí viene otra palabra reservada. Mire, por ejemplo, aquí estamos hablando de modificar tabla, alter table y nombre de la tabla. Pero le vamos a agregar una columna. En esta modificación vamos a agregar una columna. Entonces, como no termina la instrucción, por eso no hay ningún punto y coma ni nada aquí por el estilo. Eso es lo que pasa. Por eso pasamos al alter column. Es como la continuación del renglón. Alter significa modificar columna. Y aquí lo que vamos es a nombre del campo modificar y el nuevo tipo de dato. Entonces, de hecho aquí tengo un error. Voy a corregir de una vez porque aquí se agregaría que es modificar. Modificar. Entonces, el nombre del campo a modificar y el nuevo tipo de dato. Porque estoy modificando la columna X, como se llame la columna que ya tengo creada en la tabla, le estoy cambiando el tipo de dato. Y
termino la sentencia con punto y coma. ¿Listo? Lo mismo para el ejemplo de modificar tabla eliminando la columna. Aquí la modificamos anteriormente. En esta la vamos a eliminar. Lo mismo, mire, alter, tablo, nombre de la tabla, drop, cambia el alter por el drop. Porque en este caso modifica, pero en este caso elimina. ¿Qué columna? El nombre de la columna y ya miren que no es necesario el tipo de campo. Este ya no es necesario, el nuevo tipo de dato, porque simple y sencillamente yo no necesito saberlo para eliminar. Entonces ya ahí paso directamente al punto y coma y terminamos la sentencia de eliminación. Esto elimina la columna que hayamos determinado, no la tabla, la columna, porque estamos modificando la tabla, estamos modificando esta tabla, esta es la modificación, pero eliminando esta columna. O sea, no estamos eliminando la tabla, recordemos eso, son diferentes cosas. Entonces, alter table significa modificar tabla. ¿Qué tabla? Esta. ¿Y qué vamos a hacer en esa tabla? Eliminar columna. Se ve que es algo muy como intuitivo. El nombre en campo eliminar y el punto y coma. Esto ahorita lo vamos a ver en código y se va a ver muy similar. Van a ver que esto ayuda mucho porque nos da una guía para la práctica. Y borrar todos los datos de una tabla conservando la estructura. ¿Qué nos dice esto? O sea, esto lo que va a hacer es borrar solo la tabla, los datos, pero deja toda la tabla con su registro, todo para ser llenado, toda la estructura que queramos de la tabla. Entonces se utiliza la palabra reservada truncate truncate table. ¿Por qué están en cuadros separados en todos los que hemos visto? Porque no están pegados los renglones, no están escritos, o sea, usted no los va a escribir así, ni truncate guión, no, pero escrito truncate espacio table. ¿Sí ves? Es por eso que los separé, porque te dan un espacio. ¿Listo? Ok, truncate table, nombre de la tabla y terminamos como siempre con punto y coma. Recuerden, mire que ese punto y coma se repite en todas las sentencias, todas. Estos son unos ejemplos de, de manipulación de datos, o sea, de lo que es la estructura. Vamos a ver los ejemplos de sintaxis perdón, de DLL. Estamos viendo los de DLL. Ahora vamos a ver los de datos, los de registros, los de DLL, DML, perdón. Y luego pasamos a hacer los ejemplos en código. Entonces, miremos los DML. Aquí ya estamos manipulando registros. Y tengo unos ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a consultar los datos de una tabla. ¿Cómo es la sintaxis? Pues la palabra reservada sele, que significa seleccionar, el campo que vamos a consultar, la coma y el segundo campo. Puede haber tercero, cuarto, quinto, sexto campo, los campos que queramos para consultar o utilizar el asterisco para consultar todos los campos de esa tabla. ¿Listo? Este es un ejemplo de esa primer parte de la sentencia. Luego seguimos con el from. Eso significa de dónde. Porque nosotros aquí estábamos diciéndole que seleccione los campos, pero no hemos dicho de qué tabla. Entonces estamos aquí en el from, le decimos de dónde. De la tabla tal. O sea, tabla estudiantes, tabla cursos, tabla la que quieras. Entonces la mencionas acá. Y where, que es el filtro, dónde. De y dónde qué, donde se cumplan estas condiciones. Las condiciones y el último campo, lo último que se escribe sería el punto y coma para decirle, recuerden, que se terminó la sentencia. También, como les repetí hace un momento, esto se puede escribir en un solo renglón, lo que pasa es que me parece más confuso. Entonces se lo paso a 3 renglones, que no pasa nada, con el intérprete de SQL va a entender, así tú pongas esto debajo, él va a entender que, que sigues escribiendo, o sea que es un solo renglón, porque no ha encontrado el punto y coma. Recuerden que él busca el punto y coma o la coma. La coma para separar campos de la misma sentencia, en este caso el select. Por eso la puse aquí como ejemplo de campo 2, que está diciendo, campo 1, recuerden. Entonces, campo 1, y él dice, listo, ya sé que el campo 1 es el que voy a seleccionar, pero encuentra una coma, entonces el intérprete entiende que va a haber un campo 2, pero si no la hubiera, ya pasaría a seguir con el from. Entonces, por eso está ahí. Y
La última, que es el where, que estábamos hablando de allá, siempre podemos poner un filtro. ¿Qué es un filtro? Cuando uno crea consultas de este tipo, es una consulta muy básica. Si la tabla tiene muchísimos registros, digamos que la tabla tenga miles, millones de registros, puede ser que tarde mucho en consultar todos esos registros. Ahora bien, si tiene muchos campos y muchos registros, pues imagínense, son mucha data para una consulta. Por lo general, estas consultas no se hacen sin filtros. El filtro es muy importante porque el filtro es el que determina, oye, ¿qué parte quieres? ¿Sí? Que hasta dónde quieres llegar, qué ítems quieres o qué grupo de ítems, porque estos filtros pueden ser muy más avanzados. O sea, no solamente se filtra por que el campo sea del uno al tal, o sea, se filtran de muchas maneras. Eso lo vamos a ver en código para poner ejemplos más puntuales. Pero el filtro es el más importante, porque ustedes pueden hacer la sentencia sin el filtro. Ustedes pueden poner solo el select y el from, pero te va a traer todo. Es que una cosa es ponérsele el asterisco, que es bien diferente poner aquí un asterisco, ¿sí? En vez de campo 1 y te va a traer todos los campos. Pero recordemos algo, en esto quiero hacer énfasis. Si yo coloco, vamos a poner que esto me interesa mucho acá, si yo coloco este select y coloco un asterisco, aquí lo voy a poner de ejemplo, eso no significa que me vaya, esto qué es lo que me está diciendo este asterisco. Este asterisco me está diciendo que vas a traer este y este. Pero no te está diciendo que te vas a traer todos de aquí para abajo, no. Te está diciendo, oye, vas a consultar el ID, el nombre, como ejemplo, ¿no? Los apellidos, la fecha de nacimiento y el grado, pero no significa que te va a traer todos los registros que hay en la tabla. Te va a traer a relacionar todos los campos que tú creaste, ¿sí? Los campos, o sea, las columnas, ¿recuerdan? Este es el select. Pero el que realmente filtra es el where. El where, este sí es el que te dice hasta dónde, o sea, qué se debe cumplir para mostrar estos campos del select. Y esos son de ahí para abajo, eso sí es de ahí para abajo. Por eso el más importante es el where, porque donde tú no pongas un filtro, pues te trae el millón de registros. ¿Sí? Ahora, si no pones un filtro y pones un asterisco en el select, que es un comodín diciéndole, tráeme todos los campos sin discriminar qué campos, entonces, pues, peor aún, te trae todos los campos y todos los registros, porque no le pusiste filtro. Por eso es importante determinar los campos que quieres para tu consulta, si es un campo u otro campo, digamos que este campo sea este y este campo sea este. Ya, solo quieres el nombre y la fecha de nacimiento. Bien, te trae solamente estos dos. Y el filtro, le vas a decir, no, solo los que hayan nacido entre el 22 vea, entre esta fecha, por ejemplo. De esta fecha y esta fecha. Puedes poner esas dos fechas. Entonces mira que te va a traer solamente uno, dos, tres, cuatro registros. Dos del primer registro te va a traer dos campos y del segundo registro te va a traer otros dos campos. Mira la diferencia a consultar todo sin un where. Eso es importante que lo entendamos. Lo que es el filtro. No confundirnos con eso. Pasemos al otro, agregar registros. Todos son ejemplos básicos. Agregar registros de una tabla. Aquí me quedo cortico. Vamos a sacar eso. Agregar registros de una tabla es para agregar datos. Pues. Ya cuando tenemos la tabla creada, pues podemos agregar los datos usando insert, into, el nombre de la tabla. Y comenzamos con nuestro juego de paréntesis. Abrimos y cerramos el primer bloque. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a colocar los campos que queremos agregar, como por ejemplo nombre del estudiante, qué fecha de nacimiento o apellidos y fecha de nacimiento, ¿sí es? Separados por comas. Control Z, comas. Una coma y otra coma. Miren que aquí ya no hay coma. ¿Por qué? Porque ya le dices al intérprete, no necesito más campos y cierras un paréntesis. Esta es el primer bloque que es el insert. Le dices, vamos a insertar
into en la tabla tal esto, pero no le has dado los valores. Es decir, estamos diciéndole qué campos vamos a diligenciar, o sea, bajo qué campos. Recuerde que los creamos arriba. Aquí creamos la tabla y los campos. ¿Listo? Perdón. Aquí los creamos. Aquí están creados. Pero aquí abajo vamos a decirle que vamos a llenar esos campos. ¿Sí? Pero no. Aquí, por ejemplo, hay un error. Vea que lo está viendo. Este sería campo 2. De una vez que estamos acá, vamos a arreglarlo. Y aquí sería campo 3. Aquí, campo 3. Estamos diciendo que sí, que vamos a agregar registros a esta, pero a este campo y a este campo. No son los registros. Estamos diciéndole qué campos vamos a usar. Y abajo, si seguimos con nuestro código, le ponemos la palabra reservada values, abrimos un paréntesis, colocamos el valor que queremos en este campo, también colocamos el valor que queremos en este campo, ¿sí ven? Y colocamos el valor que queremos en este campo. Del campo 3 colocamos el valor del campo 3. Ejemplo, si aquí es nombre del alumno, aquí podríamos, no sé, Juan Pérez. En el campo 2 es perdón, nombre Juan, apellido es el campo 2, entonces aquí sería Pérez. El campo 3, edad, fecha de nacimiento, tal fecha, fecha de nacimiento, y aquí sería tal fecha. Tiene que estar relacionado. Y aquí abajo tendríamos el siguiente registro con el mismo campo. Entonces, ¿qué pasa? Si el campo 1 que vamos a iniciar es nombre, pues aquí sería, no sé, Pepito, ya no sería Juan. El campo 2 es apellido, entonces aquí sería, no sé, Vito Alfonso. Y el campo 3, fecha de nacimiento, aquí ya es la fecha de nacimiento de Pepito. ¿Sí es? ¿Y cómo terminamos aquí la sentencia? Pues cerramos. Como ya no hay coma, miren que ya no le puse coma aquí. Ya le estamos diciendo aquí al intérprete, mira, no, ya no esperes más, sino este es el último. Porque la coma le decía, oye, espérame otro. Esta coma le está diciendo, espérame que viene otro. Y como aquí ya no hay coma, entonces ya no viene más y puse fue un punto y coma. Él entiende que aquí termina la sentencia y la ejecuta. Hasta aquí. Tengan en claro esa sintaxis para que no las olvidemos. Ahora vamos a ver la modificación del registro. ¿Cómo se modifican los registros? Pues la palabra reservada date, se coloca el nombre de la tabla, luego la palabra reservada set. Esto significa setear, establecer o cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Pues el nombre del nuevo campo. Usamos un nombre de campo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, nombre del estudiante, de nuestra tabla de estudiantes, y lo vamos a cambiar por un nuevo valor. No sé, digamos que yo quiero todos los estudiantes que se llamen Michael, colocarles Michael, como en inglés, de Michael a Michael. Entonces yo quiero hacer ese cambio, se me ocurre, o lo necesito. Entonces yo le digo, ok, aquí voy a colocar nombre del estudiante, que es mi campo nombre del estudiante. El nuevo valor se va a llamar Michael, ¿listo? Y coloco el filtro, where, nombre del campo filtro, pues va a ser también estudiante, porque quiero que todos los Michael se vuelvan Michael. Entonces, Michael, digamos, escrito, Michael, digamos que están escritos con K, ¿sí? Y los quiero cambiar a Michael con CH. Entonces, vuelvo y coloco nombre del estudiante aquí, y aquí coloco el valor de que quiero filtrar, o sea, quiero todos los que se llamen Michael con K, Michael, lo coloco acá. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a leer toda la estructura y va a buscar a cambiar todo este registro de todos por los filtros, de todos los que yo determino en el filtro, ¿ok? No de todos los nombres de estudiante. ¿Por qué? Porque si yo quito el filtro, si a mí se me da por no poner esta sentencia y terminarlo acá, pues simplemente yo cambiaría todos los estudiantes. Si tengo 1000 estudiantes, pues los cambio todos al nuevo nombre y me quedan todos con otro nombre diferente. Esa no sería la idea. Entonces, por eso es tan importante el where. Esto lo vamos a ver mejor en código. Se entiende más cuando se vea en código, pero tengamos presente la estructura de lo que es la modificación de registro.
Eliminar los registros. En eliminación de registros, nosotros podemos eliminar un registro. Lo mismo, aquí podemos decirle que elimine from, palabra reservada delete, palabra reservada from, nombre de la tabla puede ser estudiantes, donde o el filtro where, el nombre del campo, que es lo mismo que hemos hecho acá, y el valor sea igual a este. Por ejemplo, donde el nombre sea Pepito, perdón, donde nombre de estudiante sea igual a Pepito. ¿Sí ves? Es diferente. Donde nombre de estudiante sea igual a Pepito. Y terminamos con punto y coma. Entonces también lo podemos ver en código. Y es la última, que es el eliminar todos los registros. Esto sí lo puse en rojo porque tú la pones así, delete from nombre de tabla y punto y coma, que termina la sentencia aquí, elimina toda la tabla, todos los registros de la tabla. No elimina la tabla, elimina los registros de la tabla, pero todos. Entonces ya ahí sí no los podemos recuperar. Básicamente pues quería que viéramos esto, que lo tuvieran, que lo pausaran, que lo miraran, que uno se vaya familiarizando con las sintaxis más básicas. Hay muchas otras sintaxis, pero pues estas son muy básicas, las que más se usan. ¿Sí? Eh, Vamos en el próximo video a ver cómo se ve esto en código y, y luego pasamos ya a lo que es las integridades referenciales y las relaciones, otra vez crear las relaciones y estructuras, cómo son las estructuras de la sintaxis SQL de las relaciones entre tablas. Eso ya lo dejamos para el otro. Por ahora, muchísimas gracias por escuchar por ahora. Gracias.